Por mi trabajo todos los días, de alguna manera, siempre oigo a alguien que dice, oye, eso de la resurrección de Jesús es una fantasía, es un mito, eso no puede ser real, los muertos no resucitan. Creer en eso es no solamente creer en algo anticientífico, sino en algo que no puede ser verificable en los hechos. Pero imagina esto. ¿Sabías que hoy a la fecha hay más de 5.600 manuscritos antiguos que apoyan la idea de la resurrección de Jesús? 5.600 evidencias a favor de esto, mientras que para apoyar evidencias a favor de Platón o de Aristóteles apenas tenemos una pequeña docena de copias. ¿Cómo puede ser que estos titanes de la filosofía dependan de tan pocas evidencias o copias manuscritas de sus obras, mientras que a favor del Nuevo Testamento lo que hay es mucha evidencia? Amigo, tenme paciencia, esto no es un video más de los que tú has visto a favor de que por qué el Nuevo Testamento dice la verdad. He tratado de ser lo más neutral posible en este aspecto, como periodista, y lo que al final he encontrado, no otra cosa sino que una contundente declaración a favor de la historicidad de la resurrección de Jesús. ¿Quién no ha oído hablar de Platón? Ese ilustre filósofo griego cuyo nombre aún resuena en cada aula de filosofía y cuyos libros y cuyos pensamientos todavía, inspiran a pensadores modernos. Pero, ¿sabías que, los manuscritos más antiguos de Platón que tenemos en la actualidad, esos que nos permiten afirmar que lo que el filósofo griego antiguo dijo es verdad, suman hoy apenas 7 copias? Sí, solo 7 copias, todas ellas escritas alrededor del año 900 después de Cristo, en plena Edad Media, es decir, 1300 años después de que Platón escribiera lo que está contenido en estas copias, un momento en el que ocurrió cuando Platón más o menos vivió en el 430 a.C. Claro, nadie podría negar que lo que está escrito acá no proviene de la mente de un hombre que existió en la realidad, en la historia, llamado Platón. Eso, es curioso pensar que a pesar de la influencia perdurable de las ideas de Platón, su obra ha sobrevivido pese a que hoy solamente hay 7 copias de ellas. O por ejemplo, pensemos en otro filósofo famosísimo, el discípulo de Platón, Aristóteles. Aunque su metafísica es una, piedra importante en la construcción del pensamiento occidental, la copia más antigua que hoy tenemos de metafísica data de 1200 años después de haber sido escrita por Aristóteles. En total, de Aristóteles tenemos 49 copias al día de hoy. O si no, considera a Sófocles uno de los dramaturgos más importantes que en el mundo han sido hasta el día de hoy. Sus obras, sobre todo Edipo Rey, han perdurado en la memoria colectiva. Pero, por ejemplo, de Edipo Rey, la copia más antigua que tenemos es una datada de la Edad Media, proveniente de los siglos 8, 9 y 10 de nuestra era. Ahora, comparativamente, si vamos a hablar del Nuevo Testamento, este se sostiene sobre una montaña de evidencia manuscrita. Una montaña que supera con creces lo que ocurre con cualquier otro texto, similar. Fíjate, ¿sabías que hasta la fecha de solamente el primer siglo, del siglo I, en relación al Nuevo Testamento, tenemos más de 5.600 manuscritos, completos o incompletos, de él? Textos de todo tipo, de todo tamaño, que incluyen idiomas como el griego, como el latín, como el copto, como el siríaco, también entre los siglos II, III y IV. Y si sumamos a los del primer siglo, los manuscritos del siglo II, III y IV, lo que encontramos es realmente más de 10.000 manuscritos, copias, evidencias, reportes escritos que validan que el Nuevo Testamento es así de antiguo.
Y aquí es donde viene el kit de este video. Si nosotros pusiéramos todas esas evidencias de los siglos I, II y III puestas en una larga carretera, una detrás de otra, lo que encontraríamos serían 2 kilómetros ininterrumpidos de evidencia escrita antigua, histórica, a favor del Nuevo Testamento. Ningún otro libro en la historia cuenta con ese respaldo. ¿Qué significa esto realmente? El Nuevo Testamento se respalda en una vastedad de documentos que realmente por la cantidad que hay atestiguan que es un documento mucho más confiable el Nuevo Testamento que los escritos de todos los filósofos de la antigüedad. Uno de los tesoros más conocidos y más antiguos de esta colección de evidencias a favor del Nuevo Testamento es este, el llamado Papiro 52 o Papiro Rylands. Fue descubierto en Egipto en el año 1920 y actualmente se encuentra así guardado en la biblioteca John Rylands de Manchester, en Inglaterra. Se trata de un pequeñito pedazo de papiro de 9 por 6 centímetros de ancho y de largo, más o menos del tamaño de una tarjeta de presentación. A pesar de su tamaño pequeño, su contenido es realmente enorme. Describe un párrafo de Juan 18, el momento en el que Jesús y Pilatos se encuentran e intercambian algunas palabras. Le dijo entonces Pilato: «¿Luego tú eres rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito». ¿Y sabes qué? Esa charla entre Jesús y Pilato en este papiro antiguo, más o menos de finales del siglo I, inicios del siglo II, es literal a lo que cualquier Biblia hoy muestra como la charla entre Jesús y Pilatos en Juan 18. Y repito, lo asombroso es que este papiro ha sido datado hacia finales del año 100 o digamos hasta el año 120. Es sumamente antiguo y habría formado parte de un gran libro de más o menos 20 centímetros de largo por unos 10 centímetros de ancho, de varias páginas, que habría sido o una copia del original, es decir, del original escrito por Juan, o una copia de la copia, pero en todo caso es un registro sumamente cercano al libro que escribió Juan en persona, y a la traducción de ahora es prácticamente lo mismo. Podríamos dar 5.600 ejemplos de esto claramente, pero presentaremos algunos, digamos unos 7 u 8 de los papiros más antiguos del Nuevo Testamento junto con sus fechas estimadas y las instituciones donde se conservan. Hablamos ya del papiro 52, el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento que conocemos, pero también está, por ejemplo, el papiro 66, que contiene una porción significativa del Evangelio de Juan, incluyendo los capítulos 1 a 14. Se estima que fue escrito alrededor del año 200 y forma parte de los papiros Bodmer que se conservan en la biblioteca bodmeriana en Colonia, Suiza. También está por ejemplo, el papiro 75. Incluye grandes secciones de los evangelios de Lucas y Juan y data de fines del siglo II. Se encuentra en la Biblioteca Vaticana en el Vaticano. O el fascinante papiro 46, que incluye una colección de casi todas las epístolas paulinas tal y como están escritas al día de hoy. Data del año 200 y hoy está guardado en la biblioteca de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Y hay más, el papiro 47, que contiene fragmentos de Apocalipsis y es del siglo III, o el 72, la copia más antigua de la carta de Judas.
son fundamentales todos estos y los 5.500 que restan para el estudio de la crítica textual y la historia de la transmisión del Nuevo Testamento, que ha llegado a nuestros días prácticamente idéntico. Y así es, mi amigo. Si hiciéramos una, digamos, comparación gráfica, la pila de manuscritos antiguos de Platón o de, digamos, Aristóteles sería notablemente pequeña en comparación con la del Nuevo Testamento, que si juntamos un papiro detrás de otro sin parar, tendríamos una larga fila de evidencias que sumarían por lo menos 2 kilómetros de largo. O sea que los hechos, a la hora de hablar del Nuevo Testamento, son contundentes. Y es que la cantidad abrumadora de manuscritos a favor de la veracidad y de la confirmación de lo que cuenta el Nuevo Testamento es así, pasó tal cual, significa que todo lo que hemos aprendido sobre la vida, la muerte y también la resurrección de Jesús está bien documentado e incluso ha sido cuidadosamente transmitido a lo largo de los siglos. En conclusión, cuando comparamos la cantidad y la calidad de la evidencia manuscrita del Nuevo Testamento con la de otros textos, por ejemplo los de Platón, Aristóteles, Julio César, Sófocles o más, queda claro que la Biblia cristiana, cuenta con una base documental inigualable. Estos 2 kilómetros de evidencia manuscrita no solamente demuestran, digamos, la cuidadosa preservación que se ha tenido de no solamente los textos, sino las palabras y las ideas y las historias contadas en esos textos que llegan a nosotros de la manera más literal y originaria posible, sino que cuentan o proporcionan un respaldo claro a las afirmaciones fundamentales de la fe cristiana, como por ejemplo es la resurrección de Jesús. Resaltar la singularidad y también la solidez de la evidencia que respalda el Nuevo Testamento desde una perspectiva histórica. Acá no estoy hablando de teología. He tratado de ceñirme a datos históricos y la verdad no existe libro hoy en la actualidad que tenga tanto respaldo histórico, ni hay personaje histórico que tenga tanto respaldo en evidencia escrita como el Nuevo Testamento y Jesús de Nazaret. Muchas personas afirmaban haberlo visto vivo después de una muerte brutal en la cruz. Vivo después de 3 días, habiéndosele presentado a mucha gente que estuvo dispuesta, con todo el contexto histórico en su contra, con toda la coyuntura en su contra, incluso persiguiéndolos a muerte, a seguir sosteniendo el mismo dicho: pase lo que pase, así los maten. No podemos negar que lo hemos visto vivo. No podemos negar que Jesús estuvo vivo entre nosotros, que caminó entre nosotros después de muerto y que ahora ha ascendido al cielo ante nuestros ojos. No lo podemos callar. Amigos, en un mundo en donde la información y la evidencia hoy está más accesible que nunca, como dice Romano 15:4, porque todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amigos, mi conclusión es que la evidencia histórica prueba que lo que dice el Nuevo Testamento es verdad.